Ahí estamos bien. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que hayan tenido muy buen provecho. No sé ustedes en dónde se encuentren, pero acá tienen su casa y su servidor está en Morelia, Michoacán, y se avecina una gran tormenta, ¿no? Entonces espero que al menos, afortunadamente StreamYard no depende de los recursos locales, ¿no? Que también esa es otra de las razones por las que elegimos la plataforma, porque independientemente de dónde estemos, se concentra en un servidor pues no supone como el uso de recursos de donde esté el ponente o la ponente. Y dicho sea de paso, nuestro servicio de videotransmisión es una compañía canadiense que es justo donde está, no sé si ellos estén en Vancouver o estén, no sé si estén del lado del Pacífico o a lo mejor la compañía esté del lado del Atlántico, pero es una compañía canadiense y pues bueno, con esto pues dar pie a la presentación de la maestra Jessica Wolf Ortiz, que ustedes ya saben que nos va a estar acompañando en esta cuarta sesión. Y también igual está en pantalla con nosotros Kao, a quien ya conocen, y que nos ha estado apoyando en la organización y coordinación del curso. La maestra Jessica Wolf es psicóloga de formación por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Ella es maestra en terapia familiar por la Universidad del Mayab y también ha ejercido en la docencia en la Universidad de Anáhuac, y que justo antes de entrar pues a la transmisión en vivo comentábamos, o más bien ella hacía referencia de esta parte de la labor docente y pues, de lo mucho que le gusta, pero principalmente de las satisfacciones que yo creo que los que estamos en la docencia podemos compartir. Jessica, además de ser socia de la Asociación Mexicana de Suicidología, también lo es de la Asociación Canadiense de Prevención del Suicidio, de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar y la Asociación de Consejeros Clínicos de British Columbia, que, pues bueno, es una de las provincias canadienses. Y pues como mencionamos e identificamos en el cartel del curso, y que también igual yo la ocasión pasada les presumía que tuvimos la presentación de su libro en el Congreso de la Asociación en 2017 en Ibero, Puebla, Superando el duelo después de un suicidio, las experiencias de los que se quedan, editado por Pax en 2015, una lectura que naturalmente recomendamos y que también es una pues muy pertinente transición al tema que corresponde en esta cuarta ocasión, que tiene que ver con los alcances, pero principalmente pues los recursos que no son nada fáciles, enmarcados en la posvención y con un énfasis en el entorno educativo. Entonces, muy contentos todos de tener a Jessica y sobre todo con la generosidad de su experiencia. Damos inicio a esta cuarta sesión. Kao nos estará apoyando para mostrar los comentarios al final, para tampoco no distraer, al menos que Jessica solicite como alguna participación. Y también comentarles que ya está en el grupo la evaluación de esta cuarta sesión junto con la evaluación global. Recuerden que tanto a los facilitadores como a nosotros nos ayuda bastante saber su opinión. Jessica, bienvenida, muchísimas gracias. Aprecio mucho que nos acompañes y compartas con nosotros. Muchas gracias, Quetzal. Gracias, Ingrid, por acompañarme. Gracias a todos por estar aquí. Pues vamos a dar inicio a esta cuarta y última clase de este curso taller que espero estén obteniendo muchas herramientas para el manejo del suicidio dentro del ámbito escolar. Muy necesario, evidentemente. A mí me toca esta última parte que habla de la posvención, pero antes de hablar del momento de la posvención, me gustaría que hiciéramos un recorrido muy rápido de 2 o 3 puntitos para poder tener claro y como solidificar esta última información que han recibido a lo largo de estos otros módulos para poder dar inicio a este. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Si me puedes pasar la siguiente imagen, Ingrid, te lo voy a agradecer. Me gustaría que hiciéramos esta reflexión juntos y si lo pueden hacer muy rápidamente ahí en el chat que tenemos de la clase. Me gustaría que en una sola palabra pudieran decir qué es lo que han aprendido, o sea, si alguien les preguntara qué es el suicidio, en una sola palabra pudieran
describir lo que han aprendido sobre suicidio. Y Ingrid, ¿me puedes ayudar a revisar el chat para ver cuáles son los comentarios del grupo? Unos pequeños minutitos nada más en este trabajo. Ok, dolor. De por ahí dolor. A ver, alguien más que quiera poner algo en el chat. Si pudiera ser una sola palabra que les ayuda a explicar lo que es suicidio. No veo nada más por ahí. Ok, un acto voluntario, consciente, desorganización cognitiva. Necesario hablarlo, ok. Desesperanza, muy bien. Desesperanza. El suicidio es una forma de salida al dolor por voluntad propia. Ok, creo que desestabilidad, escape, prevenible, muy bien. Desbordamiento, oportunidad de mirar profundo, muy bien. Impotencia, solución. Ok. Quedémonos con esas ideas. Y bueno, esta pregunta, aunque ya revisaron bastante del tema del suicidio en las clases previas, es importante para que puedan ustedes hacer una revisión interna de ver cuáles son sus creencias respecto al tema, porque dependiendo de sus creencias es la forma en que lo van a abordar. La siguiente lámina, Ingrid, por favor. Ok. Básicamente, o como yo trabajo con el tema de suicidio, o lo que ha sido fundamental para mí en el trabajo del suicidio, es hablar de dolor emocional. Así como existe un umbral de dolor físico, existe un umbral de dolor emocional. Cuando llegamos a ese umbral de dolor emocional, la gente empieza a pensar en el suicidio como una salida al dolor más que un deseo de muerte, y esto me imagino que ya lo revisaron. Entonces, es cuando no hay una sensación de salida o cuando no hay una aparente solución. Muy importante subrayar la idea del dolor emocional. Como lo quieran ver, lo que quieran ver, si es por una muerte, porque reprobé en la materia, porque la novia me terminó, porque tengo una enfermedad crónica, por lo que sea, por un desempleo, lo que sea, siempre de fondo hay un tema de dolor emocional. Siguiente. La siguiente lámina, Ingrid. Por lo tanto, lo que no es el suicidio no es ni un acto de cobardía, no es un acto de valentía y no es un acto de locura. Entonces, el suicidio no puede ser entendido desde un lugar de juicio de valor, tiene que ser entendido desde un lugar muy empático, muy sensible y simplemente es un acto de dolor. Esto nos va a ayudar para dentro del ámbito escolar, ayudar al apoyo cuando un suicidio ha sido consumado. La siguiente lámina. Me imagino que ya revisaron que el suicidio no es un acto en sí mismo, que conlleva un proceso. El proceso nace de la ideación, de desarrollar un plan, de llevar a un acto y finalmente en desenlace. Y en cada uno de estos pasos del proceso suicida hay una posibilidad de intervención, que es la prevención, la intervención cuando hay un plan o ya el acto mismo, y lo que nos toca hablar el día de hoy, que es la posvención. La posvención es básicamente una intervención después de que el acto ha sido consumado. La siguiente. Importante es entender, si nos ponemos en el mundo del chico adolescente, que la vida es una montaña rusa. Estamos con constantes cambios. Hay momentos buenos, momentos malos, y a todos nos va a pasar esto, no solo a los jóvenes y adolescentes, a todos nos va a pasar esto, que vamos a experimentar cambios a lo largo de la vida que van a requerir de nosotros una adaptabilidad, una flexibilidad para podernos enfrentar a cada uno de estos cambios. Y bueno, lo que nos pasa en la vida, muchas de las cosas que nos pasan en la vida están más allá de nuestras manos y más allá de nuestra posibilidad de solución. Tiene que haber un proceso de adaptación a cada una de las experiencias que se van viviendo, y cada una de las experiencias que vamos viviendo o que los chicos van viviendo implican un aprendizaje.
la siguiente lámina. Me dicen si voy muy rápido. La siguiente lámina. ¿Qué está pasando hoy en día con los chicos? Evidentemente, la tecnología los ha hecho estar mucho más conectados, o sea, tienen muchísima más información. Yo digo que tienen mucha más información y mucho menos tolerancia a la frustración. Y esta hiperconectividad los hace tener mucha más ansiedad y menos capacidad de autorregulación. Entonces, cuando se suben a esta montaña rusa de la vida, de cambios, se vuelven menos flexibles, más rígidos y están como bombardeados con mucha más información. Ven vidas perfectas a lo largo de las redes sociales, porque pueden hacer esta cuestión como de editar la vida, o ven la edición de la vida de otros chicos y piensan que la vida es perfecta cuando no lo es. Hay una necesidad de higiene mental, que es que ellos aprendan a filtrar la información que reciben, pero a final de cuentas no logran filtrarla y son bombardeados por mucha información. No hay higiene mental, no hay una selección de lo que los chicos consumen en sus redes sociales, a través de la tecnología, no hay una filtración de la información. Entonces, esto los hace estar como mucho más vulnerables a un tema de riesgo de suicidio. Esto es nada más, esto me imagino que lo vieron en las clases anteriores y evidentemente están menos preparados para enfrentar la vida, ¿no? Denme un segundo. Sí, ¿puedes contestar, por favor? Están llamando, yo creo que es de aquí de Canadá. Perdón. ¿Qué podemos hacer cuando finalmente ya hay un suicidio que ocurre en el ámbito escolar? Ya nos estamos moviendo de una pequeña introducción al tema de cuando hay un suicidio que ha ocurrido. Ya vamos a hablar entonces de lleno del tema de la posvención. La posvención se refiere a la intervención que hacemos con aquellas personas afectadas por el suicidio de un ser querido o de alguien. La posvención es una intervención con sobrevivientes de suicidio. Ojo aquí, a veces hay una confusión entre sobrevivientes de suicidio como aquellas personas que intentan y fallan, que también lo son, y sobrevivientes de suicidio también son las personas que sobreviven el suicidio de un ser querido o un ser allegado. En uno de los congresos de suicidio en México, fue un congreso internacional que se organizó en México de suicidio, entré en una como discusión interesante con una mujer argentina que precisamente se dedicaba a hacer posvención en Argentina, y la discusión fue sobre este tema del concepto de sobreviviente de suicidio en el área de la posvención. Ella consideraba que permítame un segundo, ¿te lo llevas? ¿Van a llamar otra vez? No eran ellos. Ella consideraba que llamarle sobreviviente a una persona que vive la pérdida por suicidio de alguien era un tema equivocado, porque confundía precisamente al deudo o a la persona en duelo con la persona que intenta y falla. Y ella prefería utilizar simplemente el concepto de deudo. Yo, por el contrario, cuando escribí el libro de duelo por suicidio, decidí conservar el concepto de sobreviviente, porque creo verdaderamente que las personas que viven un suicidio, el suicidio de alguien, verdaderamente sobreviven a esta experiencia. Y un poquito más adelante les voy a ayudar a entender por qué este concepto y seguirlo usando como tal. Entonces, bueno, para mí, sobreviviente de suicidio es aquella persona que vive el suicidio de un ser querido o de un ser allegado y vive un proceso de duelo por ello. En los números que se manejan en diferentes países, por ejemplo, en Estados Unidos, que es quien más tiene escrito sobre el tema de la posvención, ellos hablan de que por cada suicidio hay aproximadamente 10 personas impactadas por él. Yo difiero un poco porque creo que el suicidio es como una bomba nuclear que irradia en un contexto que muchas veces es más amplio del que alcanzamos a ver. Entonces, si pensamos en un chico adolescente que es parte de un ámbito escolar, ese suicidio no nada más va a irradiar a su núcleo más cercano de papá, mamá, hermanos y amigos allegados. Va a irradiar
en todo, posiblemente todo su grupo, posiblemente en toda la escuela, en todo el personal docente de esa escuela, en toda su familia y posiblemente en todo aquel que escucha de la noticia de esta muerte. Entonces es bastante amplio el campo en el que irradia y podemos hablar tal vez de 20, 50 y cientos de gentes impactadas por un solo suicidio. Esto es interesante porque mucho del trabajo del suicidio se ha hecho en función de la prevención del suicidio. Claro que queremos evitar que la gente llegue al suicidio, pero si nos ponemos a pensar en el trabajo tan importante que hay de acompañar un duelo por suicidio, por el número de personas afectadas por es un campo importantísimo dentro de la suicidología a trabajar. Y bueno, en México hay muy poca información y muy poco trabajo sobre lo que es el duelo por suicidio. Entonces, bueno, la posvención se refiere a apoyar y acompañar los procesos de duelo por suicidio. Tienen como función también importante evitar las conductas imitativas, que vamos a hablar un poquito más adelante, que son muy recurrentes en el suicidio adolescente. Entonces, bueno, la posvención también es un trabajo de prevención de otros suicidios. En el trabajo de posvención es importante identificar quiénes son los sobrevivientes en riesgo. Otra vez, ojo, cuando hablamos de sobrevivientes, no hablamos de las personas que intentan y fallan, hablamos de las personas o de los deudos, de las personas afectadas por un suicidio. Una tarea importante dentro de la posvención es de restablecer el clima escolar, porque es importante que estos chicos regresen nuevamente al aprendizaje, que puedan volver a ser funcionales, proactivos y que puedan seguir desarrollando esta capacidad del aprendizaje. Es importante en el campo de la posvención escolar mantener una alerta a largo plazo de posibles contagios de suicidio y de posibles sintomatologías a partir de un suicidio consumado. La siguiente lámina. Un protocolo sugerido en cuanto cuando ya ha habido un suicidio consumado, el primer paso va a ser verificar realmente si esta muerte fue un suicidio. Evaluar cuál va a ser el impacto potencial en este ámbito escolar, cuántas gentes están siendo afectadas, cuántas gentes fueron testigos del suicidio, el suicidio ocurrió dentro del espacio escolar o no, cuáles chicos estuvieron cerca, muchas otras cosas que nos vamos a preguntar ahorita más adelante. La escuela va a tener que determinar cuál es la respuesta requerida ante dicho evento. Muy importante va a ser contactar a la familia del chico fallecido. Esto es importante porque aunque nosotros dentro de la suicidología hablamos de la importancia de poder hablar del tema para hacer prevención, imagínense cuando hay un suicidio ya consumado, el impacto que tiene la familia. Y bueno, como ustedes saben, una de las cosas con las que se batallan ante el suicidio o ante la pérdida por suicidio tienen que ver con el estigma y el tabú que conllevan el tema. Entonces, muchas de las familias no quieren que el suicidio se abra, la causa de muerte se abra. Entonces, bueno, es importante acercarnos a la familia, conocer cuál es la situación de la familia y conocer cuáles son los deseos de la familia en cuanto al manejo que se quiere dar del hecho, ¿no? Y ser muy respetuosos con la familia de qué es lo que se va a manejar y cómo se va a manejar. Y por lo tanto, va a ser muy, muy importante determinar como escuela, junto con la familia, qué información es la que va a ser compartida más adelante con la escuela y con toda la comunidad educativa. La siguiente lámina, gracias. Se tiene dentro de la escuela, evidentemente la escuela se tiene que reunir, algunos maestros o los principales maestros del chico en cuestión y los principales representantes del cuerpo educativo, el director, la psicóloga, la maestra titular, la consejera titular,
debieran poder reunirse en pequeños grupos y definir cuál va a ser esta primera propuesta de intervención una vez que el suicidio ha sido consumado, ¿no? Muy importante va a ser identificar otra vez estos chicos en riesgo de imitación, que pueden ser los chicos problema, los chicos más cercanos, los chicos que compartían con ellos y los chicos que estaban en una misma situación de riesgo. Lo vamos a hablar ahorita un poco más adelante nuevamente. Entonces, muy importante es que ustedes se lleven la idea de que la posvención es una labor preventiva. ¿Preventiva qué? ¿De qué? De sintomatología posterior, de otro riesgo de suicidio, de duelos complicados, de estrés postraumático, de depresión clínica. Lo vamos a ver más a detalle ahorita un poco más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que vamos a estar buscando al hacer una posvención? Tomen nota de esto y está a nivel de pregunta para que ustedes puedan seguirlo reflexionando. ¿Quiénes son estos chicos que se pueden llegar a identificar con este chico fallecido? Son, por ejemplo, era el chico fallecido o el chico que se suicidó, es el chico que era el chico popular. El chico que se suicidó es el chico que tal vez era el que tenía más bajas calificaciones. Era el que era considerado el matado o el nerd de la escuela, ¿no? Todos estos atributos que los chicos mismos se ponen. Todos esos atributos nos hacen identificar a este chico que se quita la vida y buscar qué chicos tienen un perfil similar o que pueden en un momento dado verse reflejados en el chico que se quita la vida. Este chico que se quita la vida formaba parte de algún grupo. Es otra pregunta que nos hacemos otra vez. Era el chico de los fresas, era el chico de los cool, era el chico de los nerds, era el chico de los bullies, era el chico de los buleados. Entonces, bueno, este chico que se quita la vida, ¿a quiénes representa de alguna forma, por decirlo, no? Otra vez, ¿cuáles son los factores de riesgo común que comparten estos chicos que están en riesgo con el chico suicida? Y bueno, ¿qué otros factores de riesgo hay en los diferentes grupos? Entonces, bueno, como comunidad educativa, como maestros, como cuerpo docente, identificamos a chicos que pueden estar en riesgo por ese tipo de incidencias dentro de la escuela. También nos hace pensar, por ejemplo, un chico que puede estar en riesgo puede ser alguien que haya tenido una pérdida reciente, un chico que muestre sintomatología depresiva, o que sepamos que tiene conductas también autodestructivas, o que ha presentado en el pasado también una tentativa de suicidio, ¿no? Muy importante, otro factor de riesgo en esta parte de la posibilidad de la imitación son aquellos chicos que nosotros sabemos que pueden ser señalados como culpables. Por ejemplo, vamos a pensar un chico que se quita la vida porque la novia lo terminó y la novia es una compañera de la escuela. Esta chiquita obviamente va a ser muy señalada, va a tener como una lupa sobre ella, por sentir que es la responsable o ser señalada como la responsable del suicidio. En este sentido es muy importante manejar dentro de la escuela y que nosotros tengamos claro que nadie es responsable del suicidio de nadie. El único responsable de quitarse la vida es la persona que lo lleva a cabo. Por ejemplo, yo digo, la problemática de pareja siempre es de dos, pero la infidelidad es solo de uno. Entonces, la problemática de pareja puede ser de dos, pero la salida o la decisión del suicidio es solo de uno. Vamos a pensar, fue una mala novia, le puso el cuerno, lo terminó. Nada de eso justifica para que alguien se quite la vida. Entonces, pensando otra vez en el ejemplo de una niña que termina el novio y el novio se suicida, la niña no es responsable del suicidio de este chico. La niña es responsable de lo que haya pasado entre ellos, parte responsable de lo que haya pasado entre ellos, pero nunca responsable del suicidio mismo. Entonces, bueno, esta chiquita que se queda con esa culpa puede ser una chica que esté en riesgo o que veamos factores de riesgo en lo que va a ser su proceso de duelo por suicidio.
Entonces, bueno, cuando alguien está siendo culpable por lo ocurrido, también habrá que identificar en cuanto a factores de riesgo qué tanta ayuda disponible hay, ¿no? Si estos chicos tienen la posibilidad de llamar por teléfono algún apoyo psicológico en línea, si hay recursos dentro de la escuela, ahí está la psicóloga, tienen pláticas de inteligencia emocional dentro de la escuela y pueden recurrir al maestro, o a otro, o si hay ayuda disponible, bueno, evidentemente hay un factor de riesgo menor. También es importante y aumenta el factor de riesgo de duelos más complicados y mayor sintomatología por la pérdida por suicidio es si alguien presenció el suicidio. En función de esto, vemos algunos suicidios que ocurren dentro de la misma escuela, cuando se avientan del tercer piso y todo el mundo lo presencia, si aparece muerto dentro del baño, ¿no? Entonces, esto aumenta de alguna forma el efecto traumático de las muertes por suicidio. Y bueno, a la hora de sentarnos a tratar de definir un plan de intervención, también es importante que identifiquemos quiénes son los chicos más allegados al fallecido, ¿no? Esto creo que los maestros que conviven todos los días con los alumnos pueden saber, bueno, pues la bolita de este chico eran tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener estos chicos en mente, más no dejar de vista que, bueno, que cualquiera de los chicos puede estar siendo impactado por esta noticia, ¿no? La siguiente, Ingrid, gracias. Otra vez, seguimos identificando factores de riesgo. Entonces, bueno, tratemos de identificar quiénes son los chicos que han tenido intentos previos, o otra vez, quiénes son los chicos que han mostrado conductas autodestructivas, ¿no? Cutting, tienen problemas de alcoholismo, de que toman mucho, o de que hacen cuestiones de riesgo, o que son especialmente impulsivos. Todo esto serían factores de riesgo. Otra vez, estos chicos que han tenido pérdidas recientes, habría que tenerlos como en mente. Chicos que tienen antecedentes de salud mental o problemas de conducta. Muy importante cuando ha habido un suicidio consumado y que estamos atravesando por, ahorita lo que yo lo voy a nombrar como duelo colectivo, es estar muy pendientes de problemas o de situaciones de absentismo. O sea, estos chicos que a partir de un suicidio empiezan a faltar, y hay que tener muy en cuenta y contactar, o sea, si están faltando o si han faltado una vez, llamar a casa, checar que todo esté bien. Si tenemos que, bueno, el chico no se pudo levantar, no se sintió bien un día y no se sintió bien otro día, etcétera, va a ser muy importante darle seguimiento con la familia. Pero el absentismo puede ser una de las señales que nos van a decir, nos van a prender el foco de, ojo, hay que tener cuidado con estos chicos, ¿no? La siguiente, por favor, Ingrid. Gracias. Bueno, cuando hacemos toda esta revisión de factores de riesgo, lo compartimos con el personal docente ya a nivel general. Podemos decir, bueno, vamos a hacer un plan en donde podamos ya tenemos identificados a los chicos para darle seguimiento a los chicos, ¿no? Se hace una primera evaluación de estos factores de riesgo y luego se le comunica a todo el personal docente involucrado para poder hacer este plan de intervención. Una vez que hacemos un plan, es importante decir que no vamos a enviar comunicados masivos con información delicada. Hay que cuidar muchísimo el tema del respeto a la familia en duelo y a las personas en duelo. Y esto muchas veces no sucede, ¿no? Se habla en un comunicado se dice, bueno, lamentamos mucho, padres de familia, comunicarles que en días pasados un chico de nuestra comunidad se suicidó y se ahorcó de tal y tal manera, y se dan la información de los métodos que se llevaron a cabo, y creo que no es necesario. O sea, a la hora de comunicar la noticia de un suicidio hay que ser muy cuidadosos, y se va a comunicar la pérdida del chico, la muerte del chico, más no se va a dar información del suicidio, ni del método, ni nada de esto, por respetar la privacidad y por respetar lo delicado del contenido de la información con los familiares y con la comunidad educativa. Si hay cierta información que es delicada compartir, tiene que ser manejada de forma presencial.
Es muy importante que la intervención escolar se haga en pequeños grupos, o sea, se puede hacer un comunicado masivo en donde no se da información delicada, sino se maneja solo de forma general, y la información más delicada o más puntual se puede hacer en un acercamiento en grupos pequeños, en particular con el grupo del chico. En este caso es importante que esté presente el director, que esté presente la maestra, que esté presente la psicóloga, y que se haya un acercamiento directamente con el grupo del chico. Y si además del grupo del chico se puede hacer una intervención con los grupos de alguna forma del mismo grado del chico fallecido, también sería importante. La siguiente. Es importante que la intervención con los jóvenes sea, número uno, muy respetuosa. Estamos hablando de un contenido muy delicado, muy fuerte, muy doloroso. Entonces, es importante tener en cuenta que estamos viviendo un duelo colectivo. El duelo no es de uno solo, no es de un par de chicos, el duelo puede ser colectivo. E inclusive es algo interesante, el duelo lo viven inclusive chicos que pueden ni siquiera haber conocido al chico fallecido, por similitud de edades, por ser un tema de paralelismo, de edades, de afinidades. Yo puedo sentirme muy impactada al oír que alguien de mi escuela, aunque sean cientos en una escuela, alguien de mi escuela que no tengo precisamente identificado, se quite la vida. Y puedo sentirlo de una manera muy, muy fuerte, porque me siento identificada por el simple hecho que compartimos edad, compartimos escuela, compartimos espacios, sin ni siquiera a veces conocernos. Es muy importante hablar con la verdad justa, y esto también lo subrayaría, es la verdad justa, o sea, no necesariamente tenemos que tener toda la verdad o toda la información, pero sí la verdad justa, como decir, bueno, hubo un fallecimiento, fue muy desafortunado, es muy doloroso, y sí hay una causa de muerte, sí se habla de la causa de muerte en un momento, si la familia está de acuerdo, se puede decir que fue un suicidio. Y me regreso al principio, cuando hablo de dolor emocional, porque eso nos va a dar la pauta de si hablamos de dolor, todos vivimos experiencias de dolor emocional a lo largo de la vida, y eso nos hace menos ajenos a la experiencia de la persona que lo lleva a cabo. Entonces podemos ser mucho más empáticos, mucho más sensibles cuando no lo juzgamos y cuando podemos decir, estaba pasando por un momento de dolor o fue un pico de dolor en su vida que lo hizo tomar la triste decisión de quitarse la vida, pero todos pasamos por momentos de pico de dolor emocional y simplemente él lo llevó a cabo. Esa es de alguna forma la manera en que yo lo abordaría. Creo que lo han escuchado seguramente en las clases anteriores. Cuando nosotros hablamos de suicidio, no le damos la idea a nadie que no la tenga, y al contrario, cuando hablamos de suicidio podemos hacer una mejor labor de prevención. Entonces, sí es importante hablar de las cosas como son, otra vez con mucho cuidado, con mucho respeto, y cuando hablamos de la causa de muerte, cuando ya ha habido un suicidio consumado, de preferencia que se haga en grupos pequeños y nunca sea redactado de alguna forma en un comunicado. En un comunicado vamos a hablar de la pérdida, en presencial vamos a hablar, lamentablemente, fue un suicidio, fue muy doloroso, y pedimos respeto para la familia y las personas allegadas. Es muy importante a la hora de que manejamos el duelo por suicidio, hacemos el trabajo de posvención, evitar el estigma. Otra vez, el respeto viene de decir, cuando hablamos de dolor emocional, cuando hablamos de suicidios, el dolor es común a todos los seres humanos, el dolor emocional es común a todos los seres humanos. Algunas personas no toleran el dolor emocional y llevan a cabo un suicidio. Entonces, bueno, si me escuchan hablar de suicidio, si se dan cuenta, estoy hasta cierto punto normalizando la experiencia para que el estigma en el sobreviviente sea mucho menor. La siguiente lámina, gracias. Entonces, bueno, es muy importante fomentar dentro de la comunidad educativa el no juicio. Es que se suicidó porque
padecía de sus facultades mentales. No. Si lo manejamos desde un lugar de dolor emocional, no hay juicio. Es que si la novia no lo hubiera terminado, no. Él estaba viviendo un momento de dolor emocional, de pico de dolor emocional, simplemente no tiene nada que ver con lo que estaba ocurriendo en su vida. O sea, en particular, ni con la novia, ni con el maestro que lo reprobó, ni con una familia disfuncional. Era un momento de pico de dolor emocional, nada más. Entonces, bueno, con esto pretendo yo a la hora de hacer una posvención, evitar entrar en este juego en donde se buscan culpables. Y creo que es algo muy importante como comunidad educativa que tenemos que hacer, evitar el señalar por completo culpables o responsables. Nadie es responsable, ni la familia, ni la novia, ni la maestra que lo reprobó, ni el amigo que le hacía el bullying o el enemigo que le hacía el bullying. Nadie es responsable del suicidio más que la persona de alguna forma que lo lleva a cabo. Entonces, nadie es culpable de un suicidio. Creo que sería una de las tareas más importantes, o es una de las tareas más importantes en cuanto al manejo de duelo dentro del ámbito escolar, evitar el señalamiento. Creo que te brincaste una lámina, si nos podemos regresar a la anterior, Ingrid, gracias. Entonces, bueno, la culpa es uno de los temas más centrales en el trabajo de la posvención. Que la gente se siente culpable y que nosotros a la hora de hacer una intervención o un acompañamiento o un plan de intervención tenemos que tener en mente evitar que se señalen culpables. Ok, la siguiente lámina. Aquí ya entrando un poquito más al tema del duelo, no sé cuántos de ustedes tengan experiencia de trabajar con duelo. No me pregunten, bueno, si me quieren preguntar cómo llegué a este tema de duelo por suicidio, les platico. No fue realmente una intención consciente, simplemente fueron experiencias de la vida que me fueron llevando a ello. Cuando yo estaba estudiando psicología en México, una amiga mía de la carrera tomó la triste decisión de quitarse la vida. Y fue algo muy fuerte, muy impactante para mí y para todos los que la rodeábamos, porque éramos todos estudiantes de psicología, imagínense, en una universidad privada, en una universidad llena de psicólogos, y bueno, ella era una chica inteligente, sensible, deportista, alegre, y bueno, tuvo una ruptura sentimental y se quitó la vida. Para mí fue una experiencia que me marcó para siempre, y curiosamente estábamos hacia el final ya de la carrera, y yo tenía que escoger tema de tesis profesional. Y entonces fue cuando apareció como un trabajo personal y un trabajo profesional el hacer la tesis sobre este tema de duelo por suicidio. Y fue cuando aprendí mucho. Entonces, bueno, curiosamente trabajo con un tema muy oscuro, muy doloroso, que es suicidio, pero también duelo y muerte. Y bueno, ha sido muy gratificante porque me hace ver que es una experiencia humana el suicidio, pero también es una experiencia humana la muerte, y que tenemos la posibilidad de transformar estas experiencias en aprendizaje. Entonces, bueno, ojalá que mi experiencia les pueda servir. Y lo que yo he aprendido del trabajo de duelo es que cada duelo es una experiencia única y particular. ¿Nos podemos regresar a la lámina, Ingrid? Va a depender el duelo de cada uno, va a depender de varias cosas, va a depender de la historia que tengamos de pérdidas previas, que otros duelos hemos vivido anteriormente. Entonces, imagínense un chico adolescente que tal vez vivió el duelo de perder a sus papás o a uno de sus papás, o que ha perdido, o que los papás han divorciado, que el divorcio ya es un duelo mismo. O que ha tenido rupturas de pareja previas, o que ha perdido a la mascota, o que ha tenido muchos cambios de escuela, o diferentes tipos de duelos. Un chico que ha tenido diferentes experiencias de duelo, o evidentemente según cómo haya elaborado los duelos previos, va a ser como también va a poder o no elaborar un duelo por suicidio de algún compañero.
Importante cuando pensamos en duelo es entender cuál es la circunstancia presente o el momento por el que se está atravesando. Entonces, yo puedo perder a alguien el día de hoy y si tengo todos los recursos, estoy en un buen momento de mi vida, a pesar de esta pérdida, va a ser más fácil que pueda salir adelante. Pero si además, por ejemplo, en el caso del chico adolescente, está perdiendo al amigo por suicidio, pero además los papás se están divorciando y venía reprobando la escuela y no tiene amigos, o sea, todo eso va a colaborar para que sea algo mucho más complicado. Un ingrediente muy importante para entender cómo se va a vivir un duelo es entender cuál es la relación que se tenía con la persona fallecida. ¿Era la novia? ¿Era el novio? ¿Era el compañero odiado? ¿El compañero favorito? Etcétera, ¿no? O sea, si nos vamos al ámbito escolar, ¿no? Si lo sacamos del ámbito escolar, bueno, era el hijo, era el padre, era el amante, era el jefe, o sea, era una relación buena, era una relación mala, era una relación tóxica, era una relación dependiente. Según la relación que se tenga con el fallecido, de eso va a depender de forma importante el duelo. A mí me preguntan, como trabajadora del duelo, me preguntan frecuentemente cuánto tiempo dura el duelo. Y para mí la respuesta es relativamente sencilla porque el duelo dura el tiempo que necesita durar. A veces, en algunos casos, se habla de que el duelo dura 1 año y cuando los textos señalan que el duelo dura 1 año, es porque en 1 año se atraviesan, digamos, todas las fechas. La primera Navidad, el primer aniversario, el primer cumpleaños, etcétera, ¿no? Pero en realidad el duelo dura el tiempo que necesita durar. La siguiente lámina, Ingrid, gracias. Para hacer una intervención o una postvención es importante que ustedes como psicólogos o como trabajadores dentro del ámbito escolar estén dispuestos a escuchar la historia. Acompañar a los chicos sobrevivientes de un suicidio dentro de una escuela es darles el espacio en pequeños grupos para narrar su historia y narrar su relación con el chico que se quitó la vida. Entonces, bueno, esto lo que yo hago es, llego a la escuela, reúno a los chicos en pequeños grupos, los siento en círculos y les digo, platíquenme qué pasó, platíquenme cómo cada uno lo vivió, platíquenme cómo cada uno le entendió, ¿no? Aquí a veces pasa algo interesante, que es que algunos son señalados como deudos o sobrevivientes primarios, otros son señalados como sobrevivientes secundarios. Esto lo vi recientemente en una posvención que hice en una escuela en Canadá. Yo estoy residiendo ahorita en Vancouver y hice una posvención recientemente. Y entonces entraron los chicos como en una discusión de, bueno, pero tú no lo conocías tan bien, pero tú no eras tan amigo y ahora dices que sí eres amigo. No hay deudos primarios y no hay deudos secundarios. Todos son deudos y todos son dolientes y todos han perdido algo. El chico que no se sentía o que no era tan allegado, de alguna forma también es impactado por esta experiencia desde su propia historia. Entonces, todos tienen derecho a contar su historia y a vivir su historia de manera particular. Entonces, bueno, darles el espacio a estos chicos en estos grupos pequeños que se hacen como parte de la intervención, les ayuda a organizar, a descargar, y a la hora que hablan, nosotros los psicólogos decimos que cuando se habla no se actúa. Entonces, en la medida que hablan la historia y comparten la historia, es más fácil que no la lleven a cabo, que no repitan por imitación un suicidio, ¿no? Les ayuda a organizarla y acomodar la historia en ellos. Si les sirve un dato muy interesante sobre el duelo, una recomendación que yo hago a las personas en duelo, y esto tal vez les sirve a ustedes a nivel personal, es que hay una investigación muy linda de la Universidad de Minnesota, en donde estudiaron las lágrimas que se lloran por dolor. Y encontraron que las lágrimas que se lloran por dolor contienen una química diferente. Para mí esto me resultó como revolucionario, porque justamente llorar por dolor implica desintoxicarnos. Entonces, bueno, esto creo que para una persona en duelo
o para un paciente es algo muy lindo poder decir, necesitas llorar porque te desintoxicas. Cuando lloras, la química de tu cuerpo cambia porque estás eliminando básicamente toxinas a través de las lágrimas. Entonces hay que invitarlos, a los chicos les ayuda a decirles, llora, te vas a desintoxicar. Y yo les explico de esta investigación que a mí me parece muy interesante. Regresamos a la lámina por si les sirve. Entonces, bueno, ojo a la hora de escuchar las historias de los chicos que están en duelo o cuando hacemos una intervención en crisis, también esto podría ser considerado como una crisis escolar. Hay que estar pendiente de las señales que indiquen trauma. Ahorita les voy a dar como los lineamientos. Las señales, las conductas autodestructivas, muy importante observarlas, definirlas, detectarlas. Y ojo, es estar pendientes, yo le llamo de anestésicos emocionales, y lo voy a poner así, anestésicos emocionales, porque bueno, aunque tal vez no hay un concepto como tal como anestésicos emocionales, piensen junto conmigo con qué se anestesian los chicos, o con qué se puede anestesiar a alguien que está pasando por un duelo. Muchos de los anestésicos pueden ser las drogas, el alcohol mismo, el cutting como una forma de anestesia emocional. Entonces, bueno, cualquiera de estas formas que no son precisamente formas adaptables de suprimir el estado o el dolor emocional provocado por una pérdida por suicidio, ¿no? La siguiente lámina, gracias, Ingrid. Esta lámina me parece fundamental y es que estamos buscando en los chicos o de qué tenemos que estar pendientes, así como ese foquito rojo de estar pendientes y alertas de los chicos que atraviesan un duelo por suicidio. Tenemos que estar revisando cómo está su nivel de funcionamiento. Y hay básicamente tres, cuatro cosas que son súper importantes de tener presentes. Uno es el riesgo de desarrollar estrés postraumático. No se los puse aquí porque lo pueden revisar en cualquier momento en línea, lo pueden buscar quienes son psicólogos, lo pueden buscar. Nosotros los psicólogos usamos un libro de diagnóstico que se llama DSM-5 y ahí vienen los criterios diagnósticos para cada una de las sintomatologías. Entonces, bueno, les voy a hablar rapidísimo de estrés postraumático. ¿Qué estamos buscando cuando, qué puede desarrollar alguien frente a un duelo por suicidio? Puede desarrollar estrés postraumático. Y bueno, dice que básicamente los siguientes criterios. Dice, es cuando la persona ha estado expuesta a una muerte o a una amenaza de muerte o a un peligro o daño grave. Aparecen síntomas intrusivos que están asociados con este evento traumático. ¿Cuáles son estos síntomas intrusivos? Es importante, son recuerdos dolorosos que aparecen de forma espontánea, involuntaria e intrusiva. Esto puede aparecer también como sueños recurrentes, igual involuntarios e intrusivos. Hay un malestar psicológico intenso y ahí puede haber importantes respuestas fisiológicas al recordar el evento, o sea, mucha ansiedad, falta de respiración, taquicardia, sudoración, etcétera, ¿no? Puede haber evitación de recuerdos internos y puede evitación de recordatorios externos. Vamos a pensar que el suicidio ocurrió dentro de la escuela y que ahora el chico no quiere, otros chicos no quieren ir a la escuela, o que cada vez que pasan por el espacio tienen una respuesta física intensa, o estos chicos que dicen, me despierto en la noche sudando, no he podido dormir, no dejo de pensar en él, lo veo ahorcado, lo veo en todos lados, ¿no? Hay chicos que nos dicen, es que voy caminando y siento que lo veo en todos lados. Son como estos datos que nos van diciendo que estos chicos pueden estar teniendo un estrés postraumático. En cuanto a la conducta, puede haber un comportamiento irritable o un comportamiento temerario o autodestructivo, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, dificultad para concentrarse y trastornos del sueño. Todo esto entraría como estrés postraumático.
Me gustaría que pensaran que cuando alguien se suicida es una muerte traumática, repentina, violenta y agresiva. Yo hago la diferencia entre violenta y agresiva porque violenta siempre va a ser violenta, aunque sea que una chica se tome pastillas y aparezca como Cenicienta o como la Bella Durmiente, siempre va a ser violento y siempre va a ser agresivo para los demás porque me abandonó, no fui lo suficientemente importante para mantenerlo con vida, entonces siempre se va a vivir también como agresivo. Todo esto lo vuelven una muerte traumática, lo violento, lo agresivo y lo repentino. Otra de las respuestas frecuentes cuando hay una muerte por suicidio es el desarrollo de una depresión clínica. Y entonces, bueno, quienes son psicólogos saben cuál es la sintomatología de la depresión clínica, y para los que no lo saben, se los voy a enumerar muy rápidamente, otra vez lo pueden ustedes, es una información general del DSM-5 a la que pueden recurrir para hacer un diagnóstico. Y también, bueno, si nos da tiempo, más adelante les voy a mostrar unos cuestionarios que desarrollé a partir de estos criterios. Se los puedo compartir, los vamos a compartir más adelante. Y son unos cuestionarios de autoevaluación que el chico puede llenar, ustedes pueden hacerle al chico para determinar si hay un riesgo o una posibilidad de que haya depresión clínica, estrés postraumático o duelo complicado. Entonces, bueno, los criterios para depresión clínica son un estado de ánimo depresivo, disminución significativa de interés en todas casi las actividades o sensación o una disminución en la sensación placentera relacionada con esas actividades, un aumento de apetito o disminución de apetito, o una pérdida importante del apetito, insomnio, hipersomnia, o sea, duerme poco o duerme mucho, agitación o inhibición psicomotora, sensación de fatiga, pérdida de la energía, sentimientos de culpa, ahí lo tenemos evidentemente en duelo por suicidio, sentimientos de minusvalía, ahí puede haber una disminución cognitiva, dificultades para mantener la atención o la toma de decisiones. También son estos chicos que viven el duelo por suicidio de alguien, imagínenselos sentados en la escuela, retomando sus actividades académicas y mostrando un bajo rendimiento académico, mostrando poca capacidad de atención, distrayéndose, irritables posiblemente, buscando tener conflicto con otros o manteniéndose aislados. Y bueno, son chicos cuando ya hay depresión clínica que muestran ideas recurrentes de muerte y así como ideación suicida. Esto es en cuanto a depresión clínica. Y bueno, otra de las posibilidades cuando hay duelo por suicidio es que se vean señales de un duelo complicado o duelo persistente según el DSM-5. Y rápidamente les enumero las características. Dice, bueno, es cuando hay dificultad para sobrellevar una muerte o una pérdida cercana. Cuando ya pasa, después de cierto tiempo, el chico o la persona no se logra reponer de la pérdida y sigue en este proceso de duelo como crónico, podemos llamarle también. Hay un anhelo o una añoranza persistente, hay una dificultad para aceptar la muerte, hay mucha preocupación por el fallecido, hay mucha preocupación o mucha culpa y hay como mucha preocupación recurrente por el acontecimiento o las circunstancias de la muerte. Eso nos indicaría un duelo complicado. Entonces, evidentemente, cuando hay una muerte por suicidio, cuando hay un duelo por suicidio, en la mayoría de los casos hablamos de un duelo complicado. Entonces, nuevamente, la importancia de brindar espacio individual, no solo para los chicos del grupo, sino también es importante
hacer una invitación a los padres de familia a acercarse a la escuela y hacer una pequeña reunión para manejar el tema. Si no se va a hablar del suicidio de forma abierta y se va a hablar de muerte y el rumor de alguna forma dentro de la escuela es que hubo un suicidio, se puede decir, hubo una muerte dentro de nuestro ámbito escolar, hay mucha inquietud sobre el tema del suicidio y vamos a responder a la inquietud del suicidio brindando más información sobre el tema. No sé si ustedes alcanzan a diferenciar mi manejo. No estoy diciendo necesariamente que la muerte haya sido un suicidio, sin embargo, estoy dando la importancia y el espacio para hablar del tema. Recuerdo hace ya, ¿qué serán? Como unos 10 años, hubo un suicidio ¿cómo les explico? No, el chico que se quitó la vida no era de la escuela de mis hijos, pero la hermana sí iba en la escuela de mis hijos. Entonces, bueno, la escuela quiso hacer un abordaje, quiso hacer una posvención, y yo me acerqué a la escuela a decirles, es importante hablar del tema, es importante tocar el tema del suicidio con la escuela, con los otros compañeros. Y curiosamente la escuela no quiso manejar el tema y dijeron, bueno, en vez de hablar de suicidio, ¿por qué no hablamos de la importancia de la vida? ¿O por qué no hablamos de la importancia de entender el significado de la vida y de anclarse a la vida? Creo que esto también es importante. Evidentemente es importante trabajar con los chicos para que tengan un sentido de vida, para que se anclen a la vida. Sin embargo, no podemos hablar de la vida si no hablamos de la muerte. Es como, yo lo veo como ponerle una curita a una herida muy profunda. Entonces, para manejar el duelo tenemos que entrar a tocar la herida y decir, esto nos va a doler como comunidad educativa, estamos pasando por un momento doloroso, tenemos que acompañarnos, abrazarnos, ser respetuosos, evitar los rumores, tenemos que saber sabemos que todos vamos a pasar por un momento difícil, y luego vamos a hablar del sentido de la vida, pero no podemos tapar con maquillaje, que es decir, alguien se murió y bueno, ahora viva la vida y hablemos de la vida, cuando no hemos hablado de la muerte. Entonces, es una oportunidad, tal vez parece difícil o fuerte decirlo así, pero son oportunidades de oro para hablar con los chicos de, sí se pueden morir, sí, los adolescentes no son invencibles, sí estas cosas pasan y así como alguno de sus compañeros murió, pueden morir ustedes mañana, por eso es importante cuidarse, quererse, por eso es importante cuidarse y si ustedes están también viviendo un momento de dolor emocional, estar atentos, buscar ayuda, recurrir a la ayuda. Entonces es una oportunidad de oro, es una excusa para tocar temas de dolor emocional y hay que entrarle. Entonces no maquillarlo con temas de nada más de viva la vida, sino entrar a trabajar con el tema del duelo y del dolor. Para muchos chicos, la experiencia de perder a alguien por suicidio o perder un compañero por suicidio va a ser tal vez la primera experiencia de pérdida. Entonces, imagínense la dimensión. Y si no es el chico mismo y es el padre de alguno de los chicos que se quitó la vida, es importante usar esta excusa para hablar del tema dentro del ámbito escolar. Y hablarlo y decir, bueno, ¿qué es el suicidio? Nuevamente, como yo les hice la pregunta inicial, ¿qué es el suicidio y qué no es? Y se vale decir, todos en algún momento dado, todos pensamos en algún momento dado, me quiero morir. Eso es parte del proceso de suicidio, más no todo el mundo lo lleva a cabo. Entonces, hay que normalizar el tema, hay que desestigmatizar, hay que evitar el tabú y sacarlo al aire, ¿no? Pero muy importante hablar de evitar el estigma cuando ya hay un suicidio consumado. Sumamente importante, tema central. Regresamos a la lámina. Entonces, bueno, a ver, la siguiente lámina. La siguiente, Ingrid, gracias. ¿Qué podemos como psicólogos educativos, como maestros, como directores de escuela, cómo podemos ayudar a los chicos que sobreviven un suicidio? Otra vez, aquí sí ya hablamos de qué los ancla la vida, quién o quiénes los necesitan, qué alternativas sí hay
cuando la muerte deja ser una alternativa, que sí hay. Una alternativa puede ser buscar ayuda profesional en un centro, en otro, hablar con un maestro, hablar con el padre, hablar con el compañero, hablar con el amigo, hablar con un experto, etcétera, ¿no? Muy importante cuando hay un duelo por suicidio, una de las cosas más complicadas en el duelo por suicidio es la pregunta que se queda como instalada la pregunta del por qué. Se me ocurrieron ahorita, me vinieron a la cabeza dos frases que dentro de la suicidología o de la posvención son importantes, y es, el suicidio es un evento único con un impacto masivo, o sea, una persona tiene un impacto masivo. Es un efecto, tiene un efecto, el suicidio es un evento individual con un efecto plural. Cuando hablamos de que las personas o los deudos de suicidio se quedan altamente impactados, hay otra frase que dice, el suicida deja su esqueleto psicológico en el closet emocional de los sobrevivientes. Esta frase es muy potente, es muy fuerte y nos hace ver el impacto que tiene el suicidio en la gente que se queda. Entonces, bueno, una de las cosas con las que se quedan los sobrevivientes es con esta pregunta casi obsesiva del por qué. El suicida se lleva la respuesta del por qué. Nunca va a haber una respuesta única y una respuesta clara y puntual del por qué alguien se quita la vida. Entonces, también lo que ocurre en el sobreviviente o en el deudo es como que esta necesidad obsesiva y compulsiva de investigar, ¿no? De preguntar alrededor, oye, ¿y cómo lo viste? Y la última vez que lo viste, ¿y cómo iba vestido? ¿Y te dijo algo y no te dijo algo? También hay algo interesante que ocurre cuando hay un suicidio consumado, es que en retrospectiva aparecen las señales. Esto es muy triste, pero cuando alguien ya se quita la vida, empezamos a atar cabos y decir, es verdad, alguna vez dijo que estaba deprimido, o alguna vez dijo, mi vida no tiene sentido, o fue a regalarme su perrita o su peluche favorito. Como empezamos a atar cosas que hacen sentido del por qué o que venía que había una ideación suicida. Yo recuerdo cuando mi amiga se quitó la vida en la universidad y pasó lo mismo, hicimos como, primero estaba desaparecida y empezamos a investigar, bueno, ¿quién fue la última vez que la vio? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? Etcétera, ¿no? Y a la hora de hacer esta autopsia psicológica o esta autopsia psicológica es como este levantamiento de datos, encontramos que había dado señales. El día que se quitó la vida, había recurrido a uno u otro maestro preguntándoles cuál era la forma más fácil de quitarse la vida, que si tomando esto era efectivo o no, pero los maestros pensaron que estaba haciendo una investigación para una de las materias y en realidad estaba investigando para ella. Había intentado llamar a una compañera, había hecho un comentario a un trabajo personal que yo había hecho en donde había hablado de depresión, entonces ella había hecho un comentario. Todo eso lo fuimos como piezas armando de un rompecabezas, lo fuimos juntando para entender un poquito más lo que había pasado y también darnos cuenta que había habido estas señales nos generó a todos mucha más culpa. Es como, si tan solo lo hubiera visto, si tan solo lo hubiera podido haber prevenido. Y es una de los efectos o de las consecuencias con las que se quedan las personas que sobreviven a un suicidio. Es a la hora de hacer la investigación o el levantamiento de la autopsia psicológica, se dan cuenta que las señales sí existían, pero en su momento no las pudieron ver y hay mayor culpa. En algunos casos, yo, por ejemplo, les comparto mi experiencia y les digo, a ver, yo me estaba formando como psicóloga, estábamos rodeados de psicólogos y nadie pudo ver que fulanita se iba a quitar la vida. Entonces, bueno, si nosotros en ese momento no lo pudimos evitar, bueno, mucha más gente tampoco lo puede evitar, ¿no? Entonces, no era algo evitable, no se podía haber evitado, ¿no? Me refiero al sentido de
cuando estamos hablando de no de prevención, sino de posvención. O sea, cuando hablamos de posvención, quiere decir que el suicidio ya ocurrió y tenemos que trabajar con la culpa que le genera a la gente de no haber visto las señales. No estamos siempre capacitados para ver las señales y hacer la prevención. Esa es la realidad. La gente común no está capacitada muchas veces para ver las señales. Por eso hacemos esos talleres de formación, precisamente para educar a la gente a poderlas ver y hacer la prevención. Regresamos a la lámina, Ingrid, gracias. Pues bueno, no hay una respuesta clara del por qué, eso es algo con lo que el sobreviviente va a tener que vivir. Y algo importante es que hay una identificación o que se mueve hacia una identificación con el fallecido en los otros chicos, por ser par, por la edad y muchas veces por la circunstancia. Ay, yo estaba pasando por lo mismo. Ay, mis papás también se divorciaron. Ay, si él lo hizo, bueno, también yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ojo con la imitación. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. La siguiente. El duelo otra vez dura el tiempo que necesita durar. Una cosa importante, dicen, es que el duelo sí dura el tiempo que necesita durar, pero además, una de las cosas que nos va a ayudar en el proceso de duelo es lo proactivos que somos en el duelo y qué tanto hacemos durante este duelo para ayudarnos. Si buscamos ayuda, si es necesaria la medicación, si hago cosas positivas como llorar, como hacer ejercicio, como hablarlo, como compartirlo, como el sistema de apoyo que tengan, ¿no? Pongo aquí que los rituales son sanadores. También es importante si dentro del ámbito escolar podemos fomentar ciertos rituales como de despedida, que se haga una ceremonia, que tal vez los chicos escriban algo, digan unas palabras, etcétera, ¿no? Denme un segundo. Estoy bien, gracias. Denme un segundo, voy a tomar agua. Díganme si voy muy rápido. Estos rituales nos van a permitir que los chicos sobrevivientes puedan honrar a la persona fallecida y puedan expresarse y puedan compartir su sentir. Entonces, bueno, la escuela podría coordinar una pequeña ceremonia, tal vez de la gente más allegada, tal vez de invitar a los padres del chico que se quitó la vida, a hablar, a compartir, a recordarlo. Muy importante cuando hablamos de duelo por suicidio es muy triste que porque la causa de muerte fue un suicidio, se recuerde al chico fallecido solo por la causa de muerte y no por la vida. Entonces, una labor importante en la que podemos apoyar nosotros a esta experiencia como escuela es a recordar al chico por la vida y no por la muerte o no por la causa de muerte. Entonces, imagínense si como escuela se puede proponer una ceremonia en donde se recuerde al chico por las cosas lindas que aportó, por las cosas que nos dejó, etcétera. Entonces, se hace todo un movimiento y un replanteamiento en donde se hace más pequeñita la causa de muerte frente al recuerdo de la vida de este chico. Esto sería muy sanador para los padres y para todos los compañeros y toda la comunidad educativa, ¿no? Es como una idea, un ritual de celebración y de honrar la vida de ese chico. La siguiente. Gracias. Muy importante va a ser revisar cómo está el funcionamiento del grupo. Este grupo es un grupo que acompaña, es un grupo que contiene, son preguntas que yo me haría. En este grupo hay jueces o quienes son juzgados. Tendría como cuidado con el rol que cada uno de los chicos juega dentro de este grupo. Dentro de este grupo, como les decía anteriormente, dentro de este grupo hay deudos directos que serían obviamente, bueno, teniendo en cuenta papá y mamá, pero ahí está la que era la novia, la que era la mejor amiga, el que era el mejor amigo, el que era el grupo más cercano, o quiénes son estos grupos secundarios que son los chicos que tal vez ni conocían al chico fallecido, pero son también considerados deudos, tal vez secundarios, pero siguen siendo considerados deudos. ¿Quiénes son deudos directos y quiénes son deudos secundarios? Y muy importante,
otra vez si pueden ahí subrayarlo en sus notas o subrayarlo como comentario, es que el suicidio no sea glorificado. Y para esto es importante sí darle el espacio a la pérdida en sí, más no a la causa de muerte. O sea, no darle tanta importancia a la causa de muerte como a la pérdida de un chico dentro del ámbito escolar, porque si le damos mucha importancia y lo vemos como wow, y wow, el chico, obviamente, cuando alguien se muere muchas veces pasa de ser una persona cualquiera a ser como un ídolo. Y es importante que un chico que se suicida no se convierta en un ídolo, precisamente por el riesgo de imitación. La siguiente. Gracias. ¿Qué otra cosa pueden ustedes sugerirles a los chicos si van a hacer una posvención y una intervención dentro de la escuela? Digo, intervención, o sea, realmente posvención es nada más situarlo después del suicidio, pero es una intervención en crisis. Una cosa que yo les sugeriría manejar con los chicos en duelo es la importancia del uso y el cuidado de las redes sociales. Pueden compartir cosas dentro de las redes sociales. Es importante hablar otra vez del tema del respeto, del tema del no estigma. Por eso es bien importante y por eso insistí en hacerles la pregunta de con qué se quedan de la idea de suicidio y quédense la idea del dolor, porque la idea es no infligir más dolor donde ya hay dolor. O sea, otra vez, imagínense a los papás de un chico que se suicidó, imagínense a los chicos que vivieron muy de cerca un suicidio, ya hay mucho dolor. Y el manejo y el acompañamiento del duelo y el cómo va a ser manejado el duelo va a ser muy importante, que no sobrevictimicemos o revictimicemos ya a las víctimas que son de alguna manera estos sobrevivientes de suicidio, ¿no? Entonces, el manejo cuidadoso, moderado, discreto, va a ser muy importante. Vuelvo a hacer como el señalamiento, no todas las familias quieren que se hablen de los suicidios, por eso la importancia de comunicarnos primero con la familia y saber como escuela cómo quieren que los apoyemos, cómo quieren que los acompañemos, cómo quieren que se maneje la información, ¿no? Obviamente señalando que es importante la información verídica, oportuna, y que esto va a ayudar a prevenir otros suicidios, pero siempre hablando desde el punto de vista del dolor emocional que todos compartimos por esta experiencia que es la vida, ¿no? Le pueden sugerir a los chicos que no se comparta información negativa y ni que lastimen a nadie, ni mucho menos, ¿no? Otra vez, en este anonimato de las redes sociales, muchas veces los chicos pueden ser muy ofensivos, muy hirientes, y bueno, en este momento de duelo, las emociones van a estar a flor de piel en todos sentidos, ¿no? Entonces, es importante crear una cultura de solidaridad, de apoyo y de acompañamiento. La siguiente lámina. Gracias. Otra vez, ¿qué cuidados tenemos que tener cuando hacemos posvención escolar? No romantizar y glorificar el evento, definitivamente. La intervención se hace por un espacio de tiempo, no es definido el espacio de tiempo, pero la idea no es que nos quedemos un año hablando de esto que ocurrió, que le pongamos un principio y un fin, que haya un acompañamiento sí puntual, pero un principio y un fin, o sea, que se trabaje durante un mes o el tiempo que sea necesario, de grupos más grandes a grupos más pequeños en forma individual, pero no romantizar y glorificar el evento. Muy importante evitar los rumores, evitar el tema de entrar en detalles, hablarles de cómo entrar en detalles y usar los rumores lastima a los sobrevivientes de esta experiencia, ¿no? Y bueno, en su momento hay que seguir con las actividades de escolares, tal vez de forma progresiva y gradual. Evidentemente, el impacto va a tener un impacto, un suicidio, pero gradualmente es importante regresar a la actividad y a la rutina escolar. La rutina escolar los va a salvar de alguna forma, los va a llevar a cambiar el foco de lo que está pasando a volver nuevamente a ser productivos. La siguiente.
Bueno, básicamente esta es la presentación. Creo que nos está dejando un buen tiempo todavía para revisar, si quieren, los cuestionarios y para las preguntas que tengan que hacer. Adelante, Ingrid, si quieres abrimos preguntas, si quieres compartimos los cuestionarios nada más para que los revisen. Sí, solamente dame un momentito. Claro. Yo ahorita lo comparto. Listo, aquí está. Me vas avisando un poco para que lo vaya pasando. Sí, no sé si se alcanza a ver, yo lo veo un poquito chiquito, pero bueno, básicamente sí, se los podemos dejar como material adicional en la página. En función de los criterios de diagnósticos del DSM, en su momento del DSM-5, perdón, elaboré estos cuestionarios que en realidad son para contestarse en forma personal, pero en un momento lo pueden tener ustedes a la mano para aplicárselo a algún chico. Y las respuestas, digo, no es un cuestionario formal, digamos, es un cuestionario básicamente a partir de los criterios, nos puede dar una idea de que si este chico va a requerir una ayuda adicional, ¿no? Y es un apoyo, como un insight para el psicólogo, para el maestro o inclusive para el chico, para decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿No? Entonces, bueno, los revisamos, son 3 cuestionarios. Uno es cómo saber si estoy viviendo un duelo complicado. Entonces vienen preguntas básicas que son como, ¿te ha sido imposible sentir algo? Déjenme, casi no leo. ¿Te ha sido imposible sentir algo durante meses por la pérdida de tu ser querido? ¿Te has sentido atrapado en un sufrimiento intenso que ha puesto en riesgo a ti o a los que tienes a tu cargo? ¿Has tenido intensos sentimientos de culpa que no sientes que puedes liberar? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final del cuestionario dice, si la mayoría de las respuestas son un sí, posiblemente estás viviendo un duelo complicado y es necesario que busques ayuda. Ese sería el primer cuestionario. El segundo cuestionario, ok, dice, ¿cómo saber si tengo estrés postraumático? Dice, si tienes frecuentes pensamientos o imágenes que te alteran y que son de tipo invasivo respecto a lo sucedido, pues contesta sí, no. ¿Padeces de problemas para dormir debido a sueños desagradables o recurrentes? Sí, no. ¿Sientes un malestar psicológico intenso cuando recuerdas la experiencia del suicidio? Y otra vez, si hay un mayor número de sís, pues bueno, hay la posibilidad de que haya un trastorno de estrés postraumático, ¿no? ¿Cómo sé si tengo depresión mayor? ¿Te sientes triste o deprimido la mayor parte del tiempo? ¿Has perdido interés por aquellas cosas que antes te motivaban? Básicamente son preguntas en función de los criterios que ya les leí yo con anterioridad. No tienen de ninguna manera la intención de hacer un diagnóstico preciso. Tienen la función de ser un como acercamiento para decir, hay que canalizar a este chico, ¿no? O este chico necesita una ayuda más a detalle. En mi experiencia les puedo decir que otra vez las muertes por suicidio son altamente traumáticas. Yo lo que he visto son estos chicos que nos van a decir, tengo pesadillas, no puedo dormir, no puedo dejar de pensar en ello, estoy rumiando con ello, no me siento motivado para ir a la escuela, me cuesta mucho trabajo concentrarme en la escuela, no tengo ganas de nada. O por el contrario, inclusive chicos que, por ejemplo, están como muy maníacos y se quieren ahora comer el mundo. Cuando vieron que sí hay una posibilidad de que los chicos se pueden morir, ahora se quieren comer el mundo, ¿no? O estos chicos que para manejar su dolor están recurriendo al alcohol, a las drogas, están presentando mayor cutting, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que nos hacen decir, hay que mantenerlos alerta, hay factores de riesgo, ¿no? Pero definitivamente la muerte, las pérdidas por suicidio son altamente traumáticas. En otros países, en Estados Unidos, en Canadá inclusive también, hay grupos particulares de apoyo para duelos por suicidio. Lo que hemos visto es que los suicidios, como son muertes muy particulares, con características muy particulares, no se manejan fácilmente en grupos de duelo por cualquier causa de muerte.
En México, bueno, tenemos pocos grupos de duelo, pocos grupos de apoyo para duelo, mucho menos hay grupos de apoyo para duelo por suicidio, y por eso me di a la tarea de escribir un libro sobre duelo por suicidio. La idea detrás del libro es que el libro en sí mismo es un acompañante. El libro tiene 10 experiencias de gentes que han perdido a alguien, de gente que ha perdido a alguien por suicidio, de personas que han perdido a alguien por suicidio. Y la idea es que a partir de estas experiencias y la lectura de estas experiencias, el libro sea un acompañante emocional, ¿no? Pero bueno, es una experiencia traumática, es una experiencia muy dolorosa. Entonces, bueno, si en algún momento dado ustedes se encuentran frente a una pérdida de duelo por suicidio o frente a una pérdida por suicidio en un ámbito escolar, es muy importante darle atención. Entonces, bueno, abrimos la sesión de preguntas. Ingrid, gracias. Sí, vamos a empezar con las preguntas. Empezamos. Sí, con todo gusto les comparto el link de la investigación de las lágrimas. No lo tengo aquí en este momento, pero con todo gusto se los comparto en la página. El tercer cuestionario, ¿cuál fue? Es un cuestionario de autoevaluación sobre duelo complicado, uno sobre depresión clínica o depresión mayor y otro sobre estrés postraumático. Ahí están. Los homenajes funcionan como rituales de sanación o pueden tener un efecto negativo en la comunidad estudiantil. Es una muy buena pregunta, Lilia, gracias por tu pregunta. Yo creo que definitivamente, desde mi experiencia, es importante hacer algún tipo de ritual. Lo positivo o negativo del ritual va a depender o del homenaje va a depender de cómo se maneje. Yo creo que va a depender mucho del criterio de la escuela. Yo sugeriría que el homenaje se hiciera en un grupo más pequeño, no de necesariamente toda la escuela. Tal vez, por ejemplo, vamos a pensar que es un chico de tercero de secundaria. Y en tercero de secundaria hay grupo A, B, C y D, ¿no? Pues tal vez el chico iba en el grupo A, pero tal vez el ritual se hace con todos los chicos, o solo con el grupo del chico, de los chicos del A. O si el chico cambiaba de grupo, porque los grupos se mezclaban, tal vez se hace con todo el grado, todo tercero de secundaria. Tal vez al homenaje se puede invitar a los papás. Y va a ser muy importante, yo creo que definir y estructurar la forma del homenaje para contener, no necesariamente dejarlo muy abierto. Por ejemplo, se puede invitar a los chicos a decir unas palabras. Otra vez, es recordando la vida, honrando la vida, no trabajando con el tema tanto de la causa de muerte, sino se puede invitar a los chicos a decir unas palabras, tal vez se les puede pedir que entreguen su escrito antes, lo que van a decir lo entreguen antes, tal vez se puede sembrar, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, uno de mis hijos perdió a 2 compañeritas porque cayó un rayo, y se hizo un ritual muy lindo en donde se sembró un árbol en la escuela, en memoria de ellas, y se leyó algo, ¿no? Entonces puede ser algo positivo. Evidentemente, si en el homenaje hay culpas, señalamientos, mal manejo de la información, pues evidentemente el homenaje va a ser algo totalmente negativo. Entonces, el homenaje se hace o el ritual se hace cuando ya tenemos claro cómo se va a manejar la información. Cuando ya tal vez la información inclusive se ha manejado en pequeños grupos, otra vez se les ha dado por lo menos una información básica, ¿no? Que es lo que estamos haciendo cuando se les dice a ustedes, a ver, entendamos el suicidio desde un lugar muy respetuoso, no desde juicio de valor, sino desde un lugar de dolor emocional. Evitemos el estigma, evitemos el tabú, hablemos con la verdad desde un lugar justo y necesario, no entrando en detalles. Entonces, cuando ya tenemos toda esa información y ya se hizo una primera intervención en grupos pequeños, ya se habló con los padres, ya hubo una reunión de maestros, se puede hablar de planear un pequeño ritual, un pequeño homenaje. Pero sí, definitivamente creo que puede ser algo muy positivo. ¿Qué otros nos sugiere para abordar el suicidio y el duelo? ¿Tiene más libros escritos que nos recomiendes? No, este es el único libro que tengo escrito por ahora. Este libro tiene 3 capítulos, bueno, varios capítulos, pero los principales son un capítulo sobre suicidio, un capítulo sobre duelo, un capítulo sobre duelo por suicidio
y un capítulo sobre cómo sanar un duelo. Tiene los cuestionarios, tiene un cuento, tiene un tríptico, pero en realidad el material sobre duelo por suicidio tristemente está principalmente en inglés. Para la tarea que les estoy dejando para este módulo, les compartí un material, está en inglés, muy interesante, viene muy bien resumido de paso a paso qué hacer con una intervención en el ámbito escolar. Siento mucho que sea en inglés, si no todos lo dan en inglés, lo que pueden hacer si no es copiar el pedacito y traducirlo para poderlo leer, pero viene muy puntual porque los americanos son muy buenos y muy dados al tema de estandarizar y de hacer manuales de pasos por pasos. Entonces viene el paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Que es un poco el resumen de lo que yo les traté de dar en estas muy breve par de horas. También muy importante, si les interesa en cuanto al manejo de duelo, a ver, me voy a meter en todo un tema, pero cuando hablamos de duelo, una de las principales autoras que ha escrito sobre el tema es Elizabeth Kubler-Ross, no sé cuántos de ustedes la conocen, y Elizabeth Kubler-Ross, el aporte que hizo a la tanatología es el tema de hablar de las etapas del duelo. Y habla de que, bueno, que el duelo implica, o la recuperación del duelo implica pasar por una serie de etapas hasta llegar a la aceptación. La crítica o lo que se le ha criticado al trabajo de Elizabeth Kubler-Ross, que yo creo que es maravilloso, pero la crítica al trabajo de Elizabeth Kubler-Ross es que los pasos o las etapas por las que se atraviesa para sanar un duelo no son lineales, o sea, no es paso 1, shock, paso 2, negociación, paso 3, culpa, no. El duelo es un proceso bastante más complicado de avances y retrocesos, y que a final de cuentas lo que han hecho muchos expertos de duelo o los que han escrito sobre el duelo es que hablan de el duelo se resuelve cuando se llega a la aceptación. Y de hecho, si quieren les dejo por ahí la tarea de ir, bueno, hoy no pueden irse a Sanborns, pero les diría, váyanse a Gandhi o váyanse a Sanborns y casi muy coloquialmente y vean los títulos de los libros de duelo que están allá afuera. Y es increíble porque los títulos son Déjalo ir con amor, mi libro supera el duelo por suicidio, pero es supera la muerte o sana, cómo sanar un duelo, ¿no? Y a final de cuentas, la meta no es la aceptación, o sea, la meta es la incorporación, o no es déjalos ir, o sea, deja ir a quién, o sea, en realidad las personas allegadas y amadas por nosotros viven en nosotros. En función de esto hay un artículo precioso, también se los puedo compartir, de un autor de la terapia narrativa, no sé quiénes conocen, han oído hablar de la terapia narrativa, pero este autor se llama Michael White. Michael White escribió un artículo precioso que se llama Saying Hello Again, es decir, hola de nuevo. Y él dice que mucho del trabajo de duelo que hay allá afuera tiene que ver con decirle a la persona, déjalo ir, no descansa porque no lo dejas ir. Es que mientras sigas llorando no descansa ni él, no descansas tú. Es que no has aceptado la muerte. Y esto lo que genera en el deudo es una resistencia nadie quiere dejar ir a su ser querido. Entonces, lo que tenemos que aprender, o lo que él plantea, es la incorporación del ser querido a la vida. Entonces, el artículo se llama Decir hola otra vez, porque es cómo poder incorporar a la persona fallecida a tu vida. Y esa persona te va a acompañar por siempre, aunque ya no esté físicamente aquí. Tú sabes lo que te contestaría, sabes los aportes que tuvo a tu vida, puedes seguir hablando de él, puedes seguir hablando con él. O sea, yo puedo decir, bueno, ¿qué diría hoy mi mamá, mi abuelita, si estuviera aquí? Ay, me diría, tengo que tomar esa decisión, ¿qué me aconsejaría? Entonces la traes a la vida. Entonces es bien interesante esta aportación, porque superar el duelo no necesariamente significa dejar ir. Y eso creo que es un error enorme en algunas personas que trabajan con duelo, que es déjalo ir.
acéptalo, supéralo. No, es incorpóralo, sánalo, vívelo, porque dejar ir al ser querido creo que genera otra vez como mucha resistencia, pero con todo gusto les puedo dar algunas recomendaciones de libros sobre duelo y el material que les estoy dejando ahí de manejo de duelo o de intervención en crisis post-suicidio, está muy interesante. Gracias, Karen. A ver, Araceli dice, en caso de que los padres de la familia no quieran que se hable sobre la causa de muerte, ¿cómo se intervendría con los grupos de estudiante? ¿Se hablaría del suicidio? Es muy buena pregunta y hice el comentario tal vez muy breve, pero qué bueno que lo retomas, Araceli. Creo que es muy importante respetar la voluntad de los papás. O sea, los principales afectados en este caso son los padres y son los principales afectados y señalados a veces como culpables, como responsables, y son los que más van a cargar de alguna forma con este peso del estigma del suicidio del hijo, ¿no? Entonces, creo que la escuela tiene que ser responsable y respetuosa. Entonces, la aproximación es, hay un chico que lo que se va a comunicar a la comunidad educativa es, hay un chico que se quitó la vida, estamos viviendo, tuvimos la pérdida de un chico dentro de nuestra comunidad educativa, lamentamos mucho este evento, compartimos el dolor que representa para los familiares y la gente allegada de este chico, nos sumamos a las condolencias y creo que hasta ahí llegamos. Cuando trabajamos en grupos pequeños, podemos responder a la inquietud del suicidio y decir, bueno, no tenemos suficiente información hoy para confirmar este hecho, pero dado que hay inquietud sobre lo que significa un suicidio, vamos a entrar a brindarles información. Entonces, entramos con todo lo que ustedes ya revisaron del tema del suicidio, a dar un poco de psicoeducación, es decir, qué es el suicidio, qué no es el suicidio, de dónde viene el suicidio, cómo duele el suicidio, cómo cuando vivimos experiencias de dolor podemos pensar en el suicidio, cuando tenemos pérdidas podemos pensar en el suicidio, y entonces hacemos el abordaje que protege de alguna forma a estos chicos de la vulnerabilidad, de la imitación del suicidio y del riesgo de otros suicidios, ¿no? No sé si eso contesta a tu pregunta. Es una forma de hablarlo, de mencionarlo, sin tocar y sin confirmar el hecho en sí mismo, para proteger a los padres. ¿Qué tiempo o durante cuántas sesiones es conveniente trabajar en pequeños grupos si es que hubo un suicidio en la escuela? Es una buena pregunta. Creo que no hay una respuesta así muy puntual. Yo te diría, yo por lo menos haría por lo menos haría una intervención en pequeño grupo. Me refiero, vamos a pensar que otra vez el chico que se quitó la vida es de tercero A. Haría por lo menos una intervención con el grupo A, haría una intervención con el resto de los grupos. Si es necesario, haría una segunda intervención con el grupo A, ya no con el resto de los grupos, y tal vez haría una tercera intervención con 3 o 4 chicos, con el grupo de niñas, con el grupo de niños, durante un periodo de tiempo. Tal vez, si se fijan cómo lo fui reduciendo de todo tercero A, de todo tercero a solo tercero a un grupo pequeño. ¿Por cuánto tiempo? Pues tal vez en un grupo, en estos grupos, últimos grupos más pequeñitos, tal vez tocaría base 1 o 2 o 3 veces a lo largo de 1, 2 o 3 semanas. Y tal vez el seguimiento a lo largo del tiempo va a ser 1 a 1. O sea, la psicóloga de la escuela o el maestro titular tal vez citaría a los chicos, puede citar a los chicos, no sé si una vez a la semana, una vez cada 15 días, es decir, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal estás durmiendo? ¿Qué tal estás comiendo? ¿Cómo van los recuerdos? ¿Cómo van las imágenes? Y revisar con ellos, por ejemplo, estos cuestionarios de autoevaluación. No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Dónde podemos adquirir el libro? El libro se puede comprar por Amazon. Amazon México lo tiene, lo surte, cuesta 200 y cacho pesos, no es caro, el libro está en Amazon. Gracias, Ros. Puede ser que cuando hubo suicidio de un estudiante en años anteriores se pueda hacer posvención en la actualidad.
Híjole, es una pregunta un poquito, o sea, complicada porque es una pregunta un poco ambigua. O sea, no sé qué nos llevaría a hacer la posvención en este momento. No sé si el tema vuelve a aparecer en la escuela. No sé de quién es la necesidad de hacer la posvención, si es realmente de los chicos o es realmente de la escuela. No sé qué utilidad tendría que hacerlo, qué utilidad tendría hacerlo tan años posterior. No lo sé. Lo que sí creo es que haya habido un suicidio, no, bueno, creo que ustedes lo han venido a ver en estas cuatro clases, la importancia de hablar de los suicidios dentro de las escuelas. Y bueno, por lo menos en mi experiencia, curiosamente hay escuelas que nos invitan a hablarlo y escuelas que nos dicen, no te queremos invitar a hablarlo porque no vayas a hacer no va a ser que traigas la idea. Y esto es, bueno, evidentemente, pues creo que ya lo tienen más claro, totalmente un mito. A nadie se le da la idea que no lo tenga. Entonces, no necesariamente tenemos que usar el suicidio pasado como una forma de poder hacer un trabajo de psicoeducación sobre suicidio. Si hay un suicidio que ocurrió en algún momento dado, híjole, a veces tal vez traerlo a flote, lo único que vamos a hacer es volver a reestigmatizar a la familia, volverlo a señalar, no lo sé. No, es una pregunta que me la quedo yo, Mónica, porque no sé qué tan factible sería. Yo creo que habría que ver el caso en particular para poder saber si vale la pena retomar el tema o no tiene caso retomar el tema o usar algo más para empezar a hablar de suicidio en ese espacio educativo. Recomendaría el trabajo con padres de familia durante... Muy buena pregunta, Elvia. Lo mencioné, tal vez vale la pena señalarlo. Definitivamente, definitivamente. El trabajo no nada más es de manejar las emociones del personal académico o el personal docente. O sea, imagínense también el maestro en cuestión, el maestro titular. Híjole, pues también es sobreviviente de suicidio, no nada más son los compañeros. Los compañeros evidentemente son sobrevivientes de suicidio, pero los padres de familia son fundamentales en la posvención. Gracias por mencionarlo. Y son fundamentales en la posvención porque nosotros como comunidad educativa vamos a ver a estos chicos, pues sí, todos los días, durante varias horas durante el día, pero durante varias horas del día no están con nosotros, están en casa, están con los padres y son quienes los ven comer, los que los ven hacer la tarea, los que los ven cómo duermen, los que los ven en sus actividades y los que en un momento dado pueden detectar señales de riesgo y ayudarnos a hacer una prevención de imitación de otros suicidios y una prevención de estos efectos o consecuencias como el estrés postraumático o la depresión clínica. Entonces, definitivamente, igual yo haría tal vez pequeñas reuniones con papás, la junta de los papás de tercero A para manejar el duelo, si es que no vamos a hablar de suicidio, para manejo de duelo, tal vez en ese pequeño grupo igual, si no se habla del suicidio porque los padres del chico no lo quieren, si habla de decir, bueno, hubo una muerte, queremos darles herramientas de cómo manejar la muerte con los chicos adolescentes y estando en ese pequeño curso o junta, si sale la pregunta de, oye, ¿fue suicidio o no fue suicidio? Decir, no tenemos la suficiente información para confirmar o descartar esto, pero como hay la inquietud, les vamos a dar estos lineamientos del suicidio, que es, el suicidio es una experiencia de dolor emocional, es muy importante que seamos respetuosos, es una experiencia muy dolorosa para la gente, pensando en que fuese un suicidio es muy doloroso, evitemos rumores, seamos muy prudentes, esto sí se puede manejar en una junta con papás y es muy importante. Entonces, definitivamente, claro que haría trabajo con los padres de familia y definitivamente me haría un acercamiento con los padres del chico fallecido. A ver, André, tal vez es una pregunta amplia y no sé si corresponda a esta charla totalmente, pero ¿cómo se puede abordar el tema del suicidio en sobrevivientes o estudiantes menores de 7 años? Ok,
Ahorita que haces esa pregunta, me acuerdo de un caso que tuve hace varios años. Igual fue en la escuela de mis hijos, hubo un papá que se suicidó y bueno, yo atendí a la mamá de este chico y cuando la atendí le pregunté, le dije, bueno, ¿qué fue lo que le dijeron a tu hijo de la causa de muerte del papá? Y ella me dijo, le dijimos que murió del dolor del corazón, que murió por el corazón, que murió del corazón. Y para mí fue como un gran aprendizaje porque me dejó ver que puede ser una idea a desarrollar. Entonces, claro que este papá murió del corazón, o sea, no le dio un ataque él propiamente, pero murió del dolor del corazón. Entonces, con los chicos más chiquitos, con los niños más chiquitos, y pensamos en duelo en niños, en duelo por suicidio en niños, se puede hablar de que murió del corazón. Y conforme el niño va creciendo, se va complejizando la idea, a decir, murió del corazón, murió de un dolor del corazón, murió porque le dolía la vida, porque le dolían cosas de la vida, etcétera. Entonces, no sé si se fijan, queda un poco ambiguo, pero da espacio a irlo desarrollando. Entonces, es una buena idea. En mi libro hay un cuento precisamente para manejar el duelo en niños. Entonces, tal vez eso también te serviría, que es como cómo se habla de la muerte, ¿no? Con los niños. El suicidio en menores de 7 años, la realidad es que es muy poco frecuente. Tendríamos que hablar también como de, bueno, algo le estaba doliendo, tendríamos que hablar también de que a veces la vida nos va a doler, con los sobrevivientes que a veces la vida nos va a doler, y que a veces hay cosas que nos causan dolor en el corazón, que nos hacen decir no puedo más, pero el dolor pasa. Eso sería lo que yo le diría a los sobrevivientes o a otros niños, ¿no? En cuestión, el dolor pasa. No sé si eso contesta muy bien tu pregunta. Si quieres la siguiente. ¿Qué pasa si la escuela no cuenta con el apoyo de un psicólogo, psicóloga o psicólogo? ¿Qué nos podría sugerir? ¿Cómo lo podemos abordar de todos? Para eso están ustedes aquí. Psicólogos o no, para eso están. Realmente creo que evidentemente, pues si es un profesional mejor, pero si se fijan, todos nos podemos capacitar a tener los conocimientos básicos, por lo menos, de lo que es el suicidio, de lo que es el duelo y de los manejos de intervención en crisis. Entonces, si manejamos esta información en general, podemos hacer una intervención y canalizar. Si no eres experto, tu función es hacer una primera detección y decir, bueno, creo que con lo que platicamos hoy, ¿qué estamos buscando? Factores de riesgo, estamos buscando trauma, estamos buscando señales, estamos buscando dolor por el duelo, estamos buscando chicos en riesgo. Si tú simplemente detectas y dices, híjole, algo no me está latiendo, a ver, ven chico, eres el maestro, ven para acá, ¿cómo estás? Como que no lo estás manejando bien, como que veo que te está costando trabajo, estás teniendo que recurrir a anestésicos emocionales, no te estás pudiendo concentrar, estás teniendo ideas recurrentes o ideas o pensamientos invasivos de lo que ocurrió, o te siento como muy desganado, o te siento muy maníaco, etcétera, lo que sea, nosotros podemos hacer el primer enlace para canalizar a este chico a un apoyo psicológico, si es que la escuela no cuenta con un departamento de psicología. No, a ver, Ale, dice, en estos momentos también los chicos están sufriendo un gran impacto del cambio en la forma de aprendizaje y los profesores estresados por no estar preparados para manejar la situación. Esto causa sufrimiento en los jóvenes que cambiaron de niveles insospechables. Podría ser que se trabaje de forma estratégica, que ellos puedan tomar algún curso dirigido a ellos, o sería contraproducente. No entiendo muy bien la pregunta, pero creo que lo que estás tratando de ubicar es lo que está pasando ahorita, me imagino, con el tema del COVID y cómo ha cambiado la forma de la educación en línea. Y bueno, si hay manera de que si no son los maestros los que en un momento apoyan, si hay otra cosa que puede ir dirigida a los chicos en sí.
Mira, en realidad, desde mi perspectiva, por donde llegue la ayuda no importa, o sea, el chiste es que llegue la ayuda, ¿no? Entonces, si no es a través de los maestros, puede ser a través de nosotros como asociación, o a través de los psicólogos que estamos en línea, pero definitivamente es importante hacerles llegar a los chicos esta ayuda. Evidentemente estamos ante grandes limitantes por no poder hacer las cosas de forma presencial, pero también es increíble cómo la ayuda y la intervención en crisis hoy se puede dar de alguna forma mucho más rápida, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con la Universidad Iberoamericana. La Universidad Americana creó 2 líneas de apoyo psicológico gratuito que están funcionando hoy. Yo estoy supervisando psicólogos que están contestando los teléfonos. Entonces, evidentemente, la ayuda psicológica está al alcance hoy de forma gratuita por la contingencia allá afuera. Entonces, la ayuda está para estos chicos o para los padres de un chico que pierde, que se quita la vida. Entonces, sí, definitivamente hay muchas formas de ayudar y hoy entiendo claramente que los maestros están rebasados y bueno, que tenemos que hacer todo un equipo de contención y de acompañamiento y quien pueda brindar la ayuda adelante. ¿Qué probabilidad si el padre se suicida continúe algún otro familiar cercano? Esta es una pregunta interesante, es una pregunta compleja. El suicidio no es hereditario, o sea, no es que haya un gen que implique herencia. Sí se puede heredar si hay ciertos factores de herencia de ciertas cuestiones psiquiátricas, de esquizofrenia, de depresión, etcétera. También se pueden aprender por modelamiento ciertas conductas. Muchas veces lo que el chico aprende por modelamiento del suicidio de un padre es que esta es una forma, de alguna forma, de resolver situaciones. En mi experiencia, la repetición de ciertos eventos en la vida, o sea, suicidio, divorcio, infidelidad, etcétera, es porque a veces las personas piensan que si repiten la historia, pueden contarse la historia de manera diferente. No sé si me lo explico. Para esta pregunta, Karen, se me ocurre una anécdota de una mujer justamente que entrevisté para el libro. Esta mujer es sobreviviente de suicidio, su hijo se suicidó adolescente, el chico se ahorcó, se ahorca el hijo y llega al hospital todavía con vida y unos días después el chico muere. Entonces, bueno, cuando yo le entrevisto y le digo que me cuente la historia de qué ocurrió, ella me dice que estando en el hospital ya el chico por morir, ella pensó en quitarse la vida también. Entonces yo le decía, por favor, explícame, no entiendo cómo alguien que vive una experiencia tan fuerte de perder a alguien por suicidio puede pensar en el suicidio también. Y ella me decía que solo así ella, como recorriendo el camino que el hijo había recorrido, solo recorriendo el camino ella podía entender exactamente lo que el hijo había vivido. Y entonces para mí fue como ilustrador, como decir, bueno, ¿cómo puede uno tener tantas dudas de qué pasó y sentir que tiene que repetir la experiencia para poderla entender? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre. Entonces, evidentemente, o sea, cuando un familiar, un hijo, un padre, repiten el suicidio, muchas veces es como buscando respuesta, buscando entender, y otras veces es por modelamiento de que así es como en la familia se resuelven las cosas, ¿no? No tanto porque existe el gen, pero también depende, yo creo que va a depender de cómo cada quien incorpora la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Si para mí fue muy traumático, pero acurría terapia, pero acurría ayuda, lo digerí, lo procesé, lo entendí, lo incorporé, tal vez no lo repita. Entonces repetimos lo que no digerimos, en mi experiencia. No necesariamente hay una repetición, pero repetimos lo que no digerimos en muchas ocasiones. No sé si hay otra pregunta. Jessica, yo te quiero agradecer, igual
mientras vamos haciendo el cierre, que puedas tomar un poco de agua, porque ya veo que se ha resecado la garganta, ¿no? Parece maratón esto. Sí. Pero bueno. Que la información posible. Pero bueno, me parece que el que uno pueda compartir estas experiencias, creo que también hace evidente algo que hemos mencionado ya en las otras sesiones, en particular para los que son participantes del curso y que también son psicólogos, o incluso para aquellos que también tienen algún ejercicio en la psicoterapia, y que básicamente pues son estos dos elementos, que uno, el proceso personal, ¿no? Y dos, pues naturalmente el tema de la supervisión. Yo creo que cuando uno, y no en el proceso personal desde la situación esta de cómo llegamos, pues, por ejemplo, a seleccionar cierto tema, ¿no? Tú nos compartiste un poco cómo llegaste al asunto. Yo les puedo compartir que yo ni siquiera, no solamente en el tema de suicidio, sino ni siquiera como terapeuta. Es decir, la intención era otra. Pero creo que yo recuerdo cuando empecé la formación en la parte, el entrenamiento clínico, una de las primeras preguntas fue, si vas a trabajar con niños y adolescentes, ¿cómo fue tu propia infancia y tu propia adolescencia? ¿No? Más allá de si, por ejemplo, hay alguna cuestión relacionada con intencionalidad o riesgo suicida, por un lado. Y por otro, el tema de también, más allá de la parte teórica o del desarrollo de habilidades de intervención psicoterapéutica, cómo nosotros estamos plantados ante el tema de la muerte, ¿no? Porque yo creo que también en esto que es la intención del curso, donde no necesariamente pues quienes nos van a escuchar o quien va a ser el destinatario de todo esto está en psicología, pero finalmente es otra persona, ¿no? Es un ciudadano, puede tener o va a tener un sistema de creencias y de valores, y creo que también es importante tener la mayor conciencia posible sobre cómo es nuestra postura o nuestra actitud o cómo estamos plantados en la vida respecto a que alguien quiera quitarse su propia vida, ¿no? Tanto en esto como evidentemente en la disciplina de la tanatología, ¿no? No solamente es en la cuestión, por ejemplo, psicológica, evidentemente también en la médica. Y también, por supuesto, que tenemos ahí un tema bioético muy amplio, donde afortunadamente, aun cuando, por ejemplo, en otros países se ha escrito bastante, tú ya también has hecho y nos has invitado a la reflexión de cómo es que en otros países, y evidentemente también tiene que ver con cuál es el papel que se le da a la salud mental en México respecto a otros países. Pero finalmente acá, por ejemplo, a mí me gustaría destacar el trabajo de Liliana Mondragón en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde también igual con un panel de expertos construyeron este manual de bioética para personas, para quienes trabajan con personas que han intentado quitarse la vida, ¿no? Entonces, poco a poco, pues en México vamos generando recursos, no porque obviamente desde México descubramos el agua tibia, sino en el sentido de contextualizar, de incorporar las particularidades de nuestro sistema de salud. Por ejemplo, tú que estás en Canadá y que obviamente conoces el sistema, es bien diferente el sistema de salud en Canadá al que existe en Estados Unidos y evidentemente en México, o incluso, por ejemplo, el mismo Canadá, en cada provincia tiene sus particularidades, etcétera, y también igual en México. Entonces, creo que este recorrido que nos has dado nos ayuda pues bastante a que no pensemos que estos temas son meramente un repertorio de habilidades o un repertorio de técnicas, sino que también tiene que ver la parte cultural, el momento histórico, ya lo señalaste, en particular con la pandemia, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, con esto, pues quizá entonces podamos hacer el cierre no solamente de esta cuarta sesión, sino en general del curso taller. Yo he tenido la oportunidad de, pues, de estar en las sesiones, estar al tanto de lo que han comentado acá en los comentarios, también igual de revisar las autoevaluaciones. Entonces, creo que no nada más es sentirse orgulloso de ustedes
que muy generosamente nos comparten como facilitadores, sino también es muy grato ver cómo la audiencia tiene también una participación más activa, una postura como más crítica, ¿no? Y eso, al menos para nosotros como asociación civil, es tomar el pulso y decir, ok, está siendo distinto porque la gente ya no tiene una postura como más de recibir y no desmenuzar, no criticar, sino decir, bueno, a ver, pero en particular aquí qué ocurre, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco mucho, Jessica, el que nos compartas, y ya lo dije al inicio de la sesión, creo que este texto que has publicado ayuda en rescatar la vivencia particular de las familias y las personas, ¿no? Que nunca, o sea, no hay pues una sola forma, ¿no? Y más bien es estar muy atento a qué ocurre en cada escenario, con cada familia, pero principalmente porque pues lo que tú has hecho no se refleja solo en el libro, ¿no? Sino hay otras cosas más en las que tú has trabajado, y creo que finalmente el valor de estos cursos justo reside en la experiencia de las personas que nos han acompañado. Entonces yo estoy muy agradecido y también muy, muy honrado de que estés con nosotros, que seas parte también de nuestra asociación, ¿no? Y pues también recordarles a todos y a todas que nos han acompañado en este curso, que tenemos pendiente y que también forma parte de la acreditación del mismo, tanto la evaluación de esta tarde como la evaluación global. Entonces, para hacerles esta atenta invitación a que completen ambas, Jessica, naturalmente, a cada uno de los facilitadores le hacemos llegar esto porque es una retroalimentación. Y pues bueno, sin más, pues agradecer a todos y a todas y espero, Jessica, que podamos coincidir pronto acá en México o igual en Canadá, ¿no? Claro que sí, Quetzal. Muchas gracias, fue un placer. Me encantaron las preguntas, me hubiera encantado podernos involucrar de una forma más interactiva todo el tiempo, pero les agradezco su atención. Espero no haber estado muy correteada. Y quería hacerles unos comentarios muy rápidos sobre la tarea, si te parece. Sí, adelante. Les dejé un texto, otra vez está en inglés. Si se les complica, saquen el pedacito, lo traducen en español nada más para poderlo entender. Y tiene el texto como varias viñetas, hay varios escenarios. ¿Qué son escenarios? Sí, son escenarios de comunicación. Entonces, es como la escuela, por ejemplo, podría comunicar a la comunidad educativa que hubo una pérdida, ¿no? Que hubo un suicidio o una pérdida. ¿Cómo podría un maestro comunicarse con un grupo? ¿Cómo se podría hacer o cuáles son las cosas que hay que tener claras de 1, 2, 3 al hacer una postvención dentro de la escuela? Entonces, pueden escoger dentro de los 4 o 5 escenarios por ahí que les puse, pueden escoger uno. De hecho, el material tiene viñetas, si quieren tomar la viñeta y analizarla y estudiarla y hacerme sus comentarios. En realidad lo que quiero ver es un proceso de digestión de ustedes y creativo de ustedes de darme de generar como un pequeño material con el que podamos trabajar. Y yo me comprometo a hacerles comentarios de devolución a cada uno de sus trabajos. Muy bien, pues ya están. Pues muchísimas gracias. Y sí, también igual les comparto la referencia de este manual de bioética, que es un texto de acceso libre del que publica el Instituto Nacional de Psiquiatría, con mucho gusto. Pues bueno, que pasen muy bonita noche, que también igual tengan un excelente inicio de semana. Jessica, a la distancia, un abrazo y muchas gracias. Cuídense. Gracias. Gracias también a Ingrid, que nos pasó las... Gracias, Cao, sí, por su apoyo, por supuesto. Hasta luego, bye bye.